¿Alguna vez has sentido una carga en los hombros que no puedes explicar? No es cansancio físico, es algo más profundo. Es el peso de estar en un lugar donde ya no encajas, intentando sostener una situación que en realidad te está rompiendo a ti. Muchos creen que retirarse es rendirse, que irse de una relación, de un trabajo o de un círculo social es un acto de cobardía o de debilidad. Pero hoy, desde la perspectiva de monje eterno, vamos a derribar esa mentira. Retirarse no es huir. A veces es el mayor acto de valentía y el despertar más puro de tu conciencia. Es entender que tu energía es sagrada y que no tienes por qué malgastarla en batallas que ya no te pertenecen. En este video, te revelaré las 4 señales budistas que te indican que tu ciclo en ese lugar ha terminado. Quédate conmigo, porque al finalizar estos minutos, esa culpa que hoy te frena se habrá transformado en una claridad absoluta. Empecemos. ¿Por qué nos duele tanto la idea de marcharnos? Existe una trampa silenciosa en nuestra mente que el budismo identifica con mucha claridad: la ilusión de la permanencia. Hemos crecido en una sociedad que premia al que aguanta, al que resiste y al que se queda hasta el final, sin importar si ese final es amargo. Nos han programado para creer que insistir es sinónimo de ser buena persona. Pero, ¿realmente es bondad o es simplemente miedo? Desde la psicología del ego, el sacrificio innecesario se convierte en una medalla que nos colgamos para sentirnos valiosos. Pensamos, si sufro por esto, es porque soy leal. O, si me quedo a pesar del daño, es porque soy fuerte. Sin embargo, la sabiduría budista nos enseña que el ego se alimenta de estos dramas. El ego necesita sentirse indispensable. Necesita creer que, si esa silla queda vacía, o si esa agenda se limpia, el mundo se detendrá o nuestra identidad se borrará. Esta es la carga invisible de la que hablábamos al principio. Confundimos la terquedad con la determinación. La verdadera determinación budista busca la iluminación y el bienestar de todos los seres, empezando por uno mismo. Si te quedas en una situación que apaga tu luz, solo para no fallarle a los demás o a una imagen que creaste de ti mismo, estás cayendo en la trampa del apego. Nos da pánico el vacío. Nos aterra la idea de no tener un lugar a donde ir mañana, de no tener ese conflicto que resolver o esa persona a la cual intentar cambiar. Pero el vacío no es algo malo. En la filosofía Zen, el vacío es el espacio de todas las posibilidades. Mientras sigas ocupando tu espacio vital con situaciones agotadas, no habrá lugar para que lo nuevo florezca. Pregúntate con total honestidad, ¿te estás quedando por amor, por propósito y por crecimiento? ¿O te estás quedando simplemente porque te aterra admitir que ese capítulo ya se terminó? La culpa que sientes no es una señal de que estés haciendo algo malo. Es simplemente la resistencia de tu ego a soltar el control. Hoy vamos a entender que soltar es, en realidad, la forma más elevada de avanzar. Existe un error de interpretación muy peligroso en el camino espiritual, y es creer que el budismo nos pide aguantarlo todo con una sonrisa. Muchas personas confunden la virtud de la paciencia con el masoquismo emocional. Piensan, si soy una persona espiritual, debo ser tolerante, debo perdonar una y otra vez, y debo permanecer en paz mientras el entorno me destruye. Déjame decirte algo con total claridad. Eso no es budismo, eso es autoabandono. La verdadera paciencia, en el sentido del Dharma, es una fortaleza interna. Es la capacidad de mantener la calma mental mientras decides cuál es la acción correcta.
No es una invitación a convertirte en un felpudo donde los demás limpien su negatividad. Si una situación, ya sea un empleo tóxico o una relación agotada, está destruyendo sistemáticamente tu capacidad de meditar, de dormir bien o de sentir paz básica, entonces no estás ante una prueba de fe, estás ante un obstáculo para tu despertar. Imagina que estás intentando cruzar un río y te aferras a una piedra pesada, pensando que soltarla sería una falta de perseverancia. Te estás hundiendo, pero tu mente te dice que debes aguantar. La sabiduría budista te diría que la piedra no es el camino es el río, y para nadar necesitas las manos libres. Hay una diferencia fundamental entre el dolor que nos ayuda a crecer y el sufrimiento que simplemente nos desgasta. El crecimiento te expande, el desgaste te encoge. Si tu entorno actual te obliga a vivir en un estado de alerta constante, tu sistema nervioso se agota y tu espíritu se nubla. Retirarse a tiempo es proteger tu semilla interna para que pueda florecer en una tierra más fértil. No hay mérito espiritual en el sufrimiento inútil. La verdadera compasión empieza por no permitir que tu propia paz sea sacrificada en el altar del caos ajeno. Si este mensaje resuena con tu situación actual, suscríbete para fortalecer tu camino espiritual. Señal 1. La disonancia vibratoria. La primera señal es sutil, pero constante. Se llama disonancia vibratoria. En el budismo, hablamos mucho de vivir en la verdad, lo que se conoce como satya. Pero la verdad no son solo las palabras que salen de tu boca. La verdad es la coherencia entre lo que sientes en tu interior y lo que haces en tu exterior. La señal clara de que es momento de retirarse aparece cuando, para encajar en un lugar, tienes que convertirte en un actor. ¿Te ha pasado que, antes de entrar a una reunión o llegar a una casa, sientes que tienes que ponerte una máscara? Quizás tienes que bajar tu vibración, evitar hablar de lo que te apasiona, o incluso participar en chismes y quejas que ya no resuenan contigo, solo para no incomodar al resto. Ese esfuerzo por ajustarte a un molde que te queda pequeño es un desgaste energético masivo. Es como intentar sintonizar una radio en una frecuencia llena de estática. Por mucho que te esfuerces, el sonido nunca será nítido. El Buda enseñaba que el entorno influye directamente en nuestra mente. Si estás rodeado de personas cuyos valores fundamentales, como la honestidad, la compasión o el crecimiento, chocan frontalmente con los tuyos, se produce una fricción interna. Al principio, esa fricción se siente como una ligera incomodidad, pero con el tiempo se transforma en una fatiga crónica. Te sientes drenado no por el trabajo que haces, sino por el esfuerzo de no poder ser tú mismo. Imagina que eres un loto que intenta florecer en un pantano donde el agua está demasiado contaminada. Por más voluntad que tengas, llegará un punto en que la toxicidad del agua detendrá tu crecimiento. Si en tu entorno actual no puedes ser veraz, si tienes que esconder tu luz para que otros no se sientan opacados, o si tienes que validar comportamientos que tu ética budista rechaza, entonces estás en el lugar equivocado. No tienes que juzgar a los demás ni intentar cambiarlos. Simplemente debes reconocer que sus frecuencias ya no coinciden con la tuya. Retirarse en este punto es un acto de honestidad radical. Es decir, respeto tu camino, pero este entorno ya no nutre el mío. Cuando dejas de luchar por encajar en un rompecabezas al que no perteneces, liberas una cantidad increíble de energía que puedes usar para tu verdadero desarrollo personal. No te sientas culpable por brillar a una intensidad diferente. Siéntete responsable de buscar un lugar donde tu luz sea bienvenida,
no tolerada. Señal 2. El agotamiento del Dharma compartido. La segunda señal es el agotamiento del Dharma compartido. En la filosofía budista, cada encuentro, cada empleo y cada relación tiene un Dharma, es decir, un propósito o una enseñanza que debe ser integrada. Nada es para siempre porque la impermanencia es la ley fundamental del universo. Sin embargo, tenemos la costumbre de querer estirar los ciclos mucho más allá de su fecha de vencimiento. ¿Cómo saber si el propósito mutuo se ha agotado? La señal más clara es una sensación de repetición vacía. Es cuando sientes que ya no hay nada nuevo que aprender, ni nada nuevo que aportar. Te levantas y haces lo mismo, hablas de lo mismo y te quejas de lo mismo. Es como leer el mismo capítulo de un libro una y otra vez, esperando que el final cambie. El intercambio de energía se ha detenido y la relación o el trabajo se ha convertido en una cáscara vacía. A menudo nos quedamos en lugares no por lo que son hoy, sino por el recuerdo de lo que fueron. A menudo nos quedamos en lugares no por lo que son hoy, sino por el recuerdo de lo que fueron. Te aferras a la imagen de aquel jefe que te apoyó al principio, o a la versión de esa pareja de la que te enamoraste hace 5 años. Pero la realidad es que el tú de hoy y el ellos de hoy ya no son las mismas personas. Si te quedas solo por nostalgia, estás viviendo en un cementerio de recuerdos, y eso impide que tu presente tenga vida. Imagina un árbol frutal. Durante una estación, el árbol da frutos dulces y te nutre. Tú cuidas el árbol y hay un intercambio hermoso. Pero llega el invierno y el ciclo termina. No tiene sentido golpear el árbol seco exigiendo frutos, solo porque en el pasado te los dio. El Dharma de ese árbol para ti, en ese momento, ha concluido. Forzar la permanencia cuando la energía se ha estancado genera un estancamiento en tu propio despertar espiritual. Identificar esto requiere mucha valentía. Debes observar si tu presencia allí está ayudando a alguien o si simplemente estás ocupando un espacio por inercia. A veces, irse es el regalo más grande que puedes hacerle a la otra parte, porque permites que ellos también busquen su nuevo ciclo. Cuando la misión se cumple, la energía se retira de forma natural. Si sientes que ya diste todo lo que tenías que dar y recibiste todo lo que tenías que aprender, no esperes a que la situación se vuelva insoportable o explosiva para marcharte. Puedes retirarte con gratitud, reconociendo que el ciclo fue perfecto, pero que ya terminó. Señal 3. La pérdida de la ecuanimidad. La tercera señal es definitiva y tiene que ver con tu brújula interna, la pérdida de la ecuanimidad. En el budismo, la ecuanimidad no es frialdad, es la capacidad de permanecer en tu centro, como una montaña que no se inmuta ante las tormentas. Sin embargo, todos tenemos un límite. La señal de que es momento de retirarte aparece cuando te das cuenta de que te has convertido en una versión de ti mismo que no reconoces y que no te gusta. Si al despertar lo primero que sientes es una punzada de ansiedad, si durante el día te descubres respondiendo con sarcasmo, ira o un resentimiento constante, o si al llegar a casa estás tan drenado que no tienes amor para dar a tus seres queridos, has perdido tu centro. El entorno te ha ganado la partida. Muchas personas dicen, me quedaré para intentar mejorar las cosas, pero la realidad es que no puedes ayudar a alguien a salir de un pozo si tú estás cayendo en él. Es un error de orgullo pensar que nuestra paz es inquebrantable sin importar lo que nos rodee. El Buda siempre enfatizó la importancia de la sangha o comunidad, porque sabía que la energía de los demás nos moldea.
Si te encuentras en un ambiente donde la traición, la falta de ética o la negatividad son la norma, tarde o temprano, tu mente absorberá ese veneno. Empezarás a defenderte, a atacar, a desconfiar. En ese momento, tu práctica espiritual se detiene porque toda tu energía se gasta en sobrevivir emocionalmente. Imagina que eres un recipiente de agua cristalina. Si alguien echa una gota de tinta, el agua se enturbia. Puedes limpiar la tinta una vez, 2 veces, pero si el entorno está constantemente vertiendo tinta en ti, llegará un momento en que olvidarás lo que era ser transparente. Retirarse no es un acto de debilidad, es un acto de autocompasión radical. Es admitir, en este momento, no soy lo suficientemente fuerte para transformar este entorno sin que este entorno me transforme a mí. Retirarte para recuperar tu ecuanimidad es la decisión más generosa que puedes tomar. Al hacerlo, te das la oportunidad de volver a ser una fuente de paz y alegría. No puedes verter agua de un cántaro vacío o agrietado. Si el lugar donde estás hoy te está convirtiendo en una persona amargada, gris o reactiva, el universo te está gritando que ese no es tu sitio. Recuperar tu capacidad de amar y de estar en paz es mucho más importante que cumplir con cualquier compromiso externo. Tu primera responsabilidad es con la claridad de tu propia mente. Señal 4. El silencio de la no resistencia. La cuarta y última señal es la más profunda de todas, el silencio de la no resistencia. Existe una diferencia abismal entre huir de una situación y retirarse de ella. Cuando huyes, lo haces desde el miedo, la rabia o la desesperación. Te vas dando un portazo, gritando tu verdad o buscando que el otro entienda cuánto te ha herido. En cambio, cuando te retiras con madurez espiritual, lo haces desde un silencio profundo y compasivo. La señal definitiva de que estás listo para irte es cuando ya no sientes la necesidad de explicarte. Ya no tienes el deseo de ganar la discusión, de demostrar que tienes razón o de cambiar la mentalidad de los que te rodean. Has comprendido finalmente que cada persona está librando su propia batalla y que no es tu misión convencer a nadie de tu valor. Como dice la enseñanza Zen, no luches contra la oscuridad, simplemente enciende tu luz. Cuando decides que ya no vas a pelear más contra la realidad de ese lugar, la resistencia desaparece. Este silencio no nace de la indiferencia, sino del entendimiento. Entiendes que el ciclo simplemente ha terminado. Es como una hoja que se desprende de un árbol en otoño. No hay drama, no hay lucha, no hay culpa. La hoja no se siente mal por dejar la rama, ni el árbol se siente herido. Es el orden natural de la impermanencia. Si te encuentras en una situación donde antes solías quejarte o intentar arreglarlo todo, y de repente sientes una calma extraña, una aceptación de que esto es lo que es, y que tu presencia ya no es necesaria allí, has recibido la señal definitiva. Muchos confunden este estado con la derrota, pero es todo lo contrario. Es la victoria sobre el ego. El ego quiere la última palabra. El espíritu solo quiere la paz. Cuando alcanzas este punto, te retiras sin ruido, sin resentimiento y sobre todo, sin deudas emocionales. Te vas sabiendo que hiciste lo que pudiste mientras estuviste allí y que ahora tu camino sigue en otra dirección. Es un adiós que nace de la plenitud, no de la carencia. No te vas porque odies el lugar. Te vas porque te amas lo suficiente a ti mismo como para seguir el flujo de tu propia evolución. Si sientes que ya no tienes nada que debatir, que el nudo en tu garganta se ha disuelto y que puedes mirar a esas personas con una sonrisa triste pero tranquila, entonces abre la puerta y camina hacia afuera.
El universo ya ha preparado el siguiente paso para ti, pero solo podrás verlo cuando dejes de mirar hacia atrás intentando justificar tu partida. Ahora que hemos asentado las bases filosóficas, es momento de que el espectador baje toda esa información al cuerpo. Ahora, quiero que hagamos una pausa juntos. No importa dónde estés, intenta enderezar tu espalda y relajar los hombros. Vamos a realizar lo que en el budismo zen llamamos el ejercicio de la mano abierta. Cierra los ojos por un segundo e imagina esa situación, persona o lugar que hoy te genera duda. Visualiza un hilo invisible que sale de tu plexo solar y te une a ello. Siente la tensión de ese hilo. Durante mucho tiempo, has creído que si soltabas ese hilo, te perderías a ti mismo o causarías un daño irreparable. Pero observa bien, el hilo no es de amor, es de apego y miedo. Ahora, en tu mente, visualiza que tomas unas tijeras doradas, que representan tu sabiduría ganada a través de la experiencia. Con una respiración profunda, corta ese hilo. No lo hagas con odio, hazlo con una gratitud inmensa por las lecciones recibidas. Mira cómo el hilo se disuelve. Ahora, abre las palmas de tus manos hacia arriba. Una mano cerrada no puede recibir nada nuevo. Solo una mano abierta está lista para los regalos del universo. Repite mentalmente: gracias por la enseñanza, pero mi camino continúa. Inhala esa libertad y prepárate para lo que viene, porque lo mejor está por llegar. Llegados a este punto, es vital que comprendas una verdad absoluta del Dharma. La impermanencia no es un castigo, es la naturaleza misma de la vida. A menudo, la culpa nace de la falsa creencia de que si nos vamos, estamos rompiendo algo. Pero la realidad es que nada se rompe cuando un ciclo termina de forma natural. Simplemente se transforma. Al retirarte de una situación que ya no te pertenece, no solo te estás salvando a ti mismo, también estás teniendo un gesto de profunda compasión hacia los demás. Si al escuchar estas palabras sientes un nudo que se deshace en tu estómago o una sensación de alivio que recorre tu espalda, esa es la confirmación de tu intuición. Tu cuerpo y tu espíritu no mienten. El alivio no es una señal de egoísmo, es la respuesta de tu alma al reconocer la verdad. No necesitas más señales, no necesitas más pruebas, y no necesitas la aprobación de nadie más. La sabiduría del monje eterno te recuerda que el camino hacia la iluminación se construye dejando atrás lo que ya no sirve para el viaje. Camina con la certeza de que soltar no es perder, es ganar el espacio necesario para convertirte en quien realmente estás destinado a ser. Hoy has dado el primer paso para recuperar tu libertad. No mires hacia atrás con tristeza, sino con la frente en alto y el corazón en paz. Has tenido la valentía de escuchar tu voz interior en un mundo que suele gritarnos que callemos. Recuerda siempre que el universo no admite vacíos. En el momento en que sueltas lo que te drena, algo nuevo, vibrante y alineado con tu propósito, comenzará a manifestarse. No estás solo en este tránsito. Tu camino como monje eterno apenas comienza, y cada vez que eliges tu paz sobre el caos, estás honrando la vida que fluye en ti. Camina hacia tu nueva etapa con confianza, sabiendo que la sabiduría de Buda te acompaña en cada paso. Ha llegado el momento de avanzar. Comenta: libero y avanzo, para dejar atrás lo que ya no te pertenece y abrirte a lo nuevo. No olvides suscribirte y activar la campana para seguir fortaleciendo tu espíritu junto a nosotros. Gracias por dejarme acompañarte en el camino.